Realmente recibes lo que mereces. Esto es una injusticia. Llévensela. Esa tarde, el sol de la tarde se estrellaba contra los ventanales de la mansión Grandoli, un laberinto de mármol y soberbia en la colina más alta de la ciudad. El aire olía a caro, a viejo dinero y a miedo, el miedo que sentía Elena, la cuidadora. En el centro del salón principal, bajo la mirada burlona de los retratos familiares, estaba la señora Adela Grandoli, vestida de seda, con una expresión fría que podía congelar el mismísimo infierno. «¡Mírenla bien!». La voz de Adela era un látigo. «Aquí está la mujer humilde, la ángel que cuidaba a mi padre, y ahora, delante de todos, debe responder. ¿Dónde está el reloj de mi padre, Elena? El Rolex de oro de mi padre, ese que vale más que toda tu miserable vida. ¿Dónde lo escondiste?». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, sus manos, que solo conocían el trabajo honesto y el tacto suave con el anciano don Felipe, temblaban. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, miraban directamente la crueldad de Adela y de su hijo, el arrogante Marcelo, que solo sonreía con superioridad. Habían llamado a seguridad, habían llamado a la policía y habían reunido a toda la servidumbre para presenciar la caída. Era una ejecución pública. La humillación era tan palpable, tan eléctrica, que un silencio pesado y denso se apoderó del salón. «Yo no lo tomé, señora. Nunca haría algo así. Don Felipe era como de mi familia», logró susurrar Elena, su voz quebrada por la injusticia, pero sus palabras eran humo frente a la montaña de poder y acusaciones. Para Adela, Elena no era una persona, era una mancha de pobreza que debía ser borrada. El dinero había decidido que Elena era culpable antes de que la verdad tuviera siquiera una oportunidad de hablar. En el rincón, la señora de la limpieza, una anciana con el rostro curtido por los años, se cubrió la boca con la mano, horrorizada. Sabía que nadie en esa casa se atrevería a defender a una empleada, por más decente que fuera. El dinero lo compraba todo, incluso la conciencia. Adela se acercó a Elena con una sonrisa de depredadora. «No te hagas la víctima, ratita. La policía ya viene. Pero antes de que te lleves la vergüenza, quiero que todos sepan quién eres en realidad. Una ladrona que se aprovechó de un anciano». Ese día, ella fue destruida frente a todos. Su reputación, su dignidad, su futuro. Todo fue pisoteado en segundos. Pero nadie en esa sala, especialmente Adela, podía imaginar el secreto que don Felipe había guardado. Un secreto que estaba a punto de explotar y reescribir por completo la historia de esa mansión. La justicia poética ya había enviado su primer mensajero, un reloj desaparecido o una venganza del destino. Antes de seguir, cuéntame desde qué país y ciudad me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora volvamos a la mansión Grandoli, justo en el momento en que la policía entra por la puerta y la vida de Elena se desmorona por completo. ¿Podrá la humildad sobrevivir a la avaricia? Continuaremos con el calvario de Elena, conociendo a fondo su mundo antes de que su tragedia se convierta en su mayor revancha. Elena no era una simple empleada. Era el último refugio de decencia en la mansión Grandoli. Su vida era una sinfonía de sacrificios silenciosos. A sus 35 años, su rostro reflejaba no la edad, sino el peso de una responsabilidad noble, mantener a su pequeña familia en el barrio humilde, enviando remesas a su madre en el campo y, sobre todo, cuidar de su corazón. Su única posesión valiosa era su reputación, tejida con hilos de honestidad y trabajo duro. Se levantaba antes del alba, cuando la ciudad aún dormía en sus sueños fríos, y tomaba 2 autobuses para llegar a la mansión antes de que la familia Grandoli se dignara a despertar.
Ella era de esas personas que ven la dignidad en la labor, no importa cuán sucia o invisible sea. Su relación con don Felipe, el anciano patriarca de la familia Grandoli, era una alianza de almas solitarias. Mientras que Adela, la hija, y Marcelo, el nieto, veían a don Felipe como una billetera con respiración asistida, Elena lo veía como un ser humano, un hombre cansado que buscaba calidez. Ella no solo le daba sus medicinas y lo ayudaba con su aseo, le leía los periódicos en voz alta, le hablaba de las flores del jardín que la familia Grandoli ignoraba, y le contaba las sencillas historias de su pueblo. Don Felipe, un hombre que había construido un imperio pero había fallado en construir una familia, encontraba en Elena el respeto y el cariño que su propia sangre le negaba. El contraste con el mundo de los Grandoli era brutal. Mientras Adela se quejaba de que su café estaba un grado menos caliente de lo ideal, Elena solo pensaba en si el sueldo le alcanzaría para comprar el antibiótico que su madre necesitaba. Mientras Marcelo gastaba en una noche lo que ella ganaba en 6 meses, Elena ahorraba cada moneda con la devoción de quien siembra para el futuro. La mansión era de oro por fuera, pero en su interior, solo Elena y don Felipe conservaban la humanidad. Ella era el faro de luz en esa oscuridad de avaricia. Un día, don Felipe la miró con esos ojos cansados pero profundos y le dijo: «Elena, tú tienes algo que ellos nunca podrán comprar: paz en el alma». Esa frase se le había quedado grabada. Era su escudo, era su verdad. Pero ahora, mientras la luz azul y roja de la patrulla policial pintaba de dolor la entrada de la mansión, ese escudo de paz se hacía añicos. La acusación de robo era el arma perfecta de Adela: matar su dignidad, que era lo único que Elena poseía. «Registren la casa, registren sus pertenencias, busquen en su bolso. Quiero que todos vean la vergüenza de esta ladrona», gritó Adela con una satisfacción perversa, disfrutando el momento. Elena solo podía pensar en su madre, en la decepción que esa noticia le causaría. No le importaba la cárcel, le importaba la mancha, la mentira que el dinero de los Grandoli esparciría. Ella era pobre, sí, pero no era ladrona. Pero en ese mundo, la verdad del pobre es invisible. Lo que Adela no sabía es que esa dignidad que intentaba destruir era exactamente la misma que estaba a punto de salvar a Elena y condenar a la propia Adela. La mansión Grandoli no era solo una casa, era un monumento a la vanidad. Construida en la década de los 60 con el dinero de las minas, sus paredes de mármol de Carrara parecían absorber toda la luz y devolver solo sombras. Adela Grandoli, la hija, era la personificación de esa frialdad opulenta. Su rostro, meticulosamente cincelado por cirugías y maquillajes costosos, no mostraba una sola línea de expresión, como si el dolor y la empatía hubieran sido extirpados junto con las arrugas. Ella nunca había trabajado un día en su vida. Su única labor era mantener el estatus, organizar cenas tediosas y, sobre todo, asegurarse de que el patrimonio de su padre, don Felipe, fluyera eternamente hacia sus cuentas y las de su hijo. Para Adela, las personas como Elena, las que limpiaban el polvo de sus colecciones de porcelana y servían el vino añejo, eran meros accesorios, mobiliario que respiraba. No merecían respeto, solo órdenes. Ella se había opuesto ferozmente a que su padre contratara a una cuidadora interna. Prefería que estuviera solo, dependiente de ella, pero don Felipe, obstinado y lúcido a sus 90 años, había insistido. Y cuando Elena entró en sus vidas, aportando calidez y sencillez, Adela la vio como una amenaza directa, un gusano que quería roer la manzana de oro familiar. Su hijo, Marcelo Grandoli, era una copia carbón amplificada de la arrogancia materna. 25 años, recién graduado de una universidad europea, con honores que nunca aplicó,
Marcelo vivía de la renta y de la creencia absoluta de que la riqueza era una virtud moral. Conducía deportivos que parecían gritar su precio y despreciaba a cualquiera que usara transporte público. Para él, la humillación no era un acto, era un derecho inherente a su clase. Él disfrutaba de la caída de Elena. Era un espectáculo gratuito, una reafirmación de su poder. Mientras la policía esposaba a Elena en el bloque 1, Marcelo se recostó en la chimenea, bebiendo coñac caro, su sonrisa de suficiencia diciéndole a Elena: «Este es tu lugar, empleada, en el fango». La frialdad emocional de los Grandoli se manifestaba en pequeños y constantes abusos. Cuando Elena le llevaba el desayuno a don Felipe, Adela se aseguraba de pasar y comentar en voz alta a su marido, el sumiso y silencioso Ricardo, que el olor de la cocina barata de la cuidadora le estropeaba el perfume francés. Le exigían limpiar áreas que no le correspondían, solo para verla agachada, minimizada. Había un episodio memorable, justo una semana antes de la desaparición del reloj, donde Marcelo había derramado intencionalmente vino tinto sobre la blusa blanca de Elena mientras ella servía la cena, y en lugar de disculparse, la había mirado con asco. «No tienes cuidado, sucia. Eso costará más que tu sueldo de un año». Elena, por supuesto, tuvo que limpiar su propia mancha de humillación, mientras la familia reía en voz baja. El verdadero objetivo de Adela al acusar a Elena no era solo recuperar el reloj, que a decir verdad era solo una excusa. Era eliminar su influencia sobre don Felipe. En los últimos meses, el anciano había cambiado. Se había vuelto más reservado con Adela, más protector con Elena, y había comenzado a revisar documentos con un abogado que no era el de la familia. Adela temía que don Felipe, en un arrebato de afecto senil, hubiera incluido a la sirvienta en alguna cláusula. La acusación de robo era una jugada maestra. Una ladrona no puede heredar, una ladrona debe ser repudiada. Era una limpieza, una purga del único atisbo de decencia que había entrado en la mansión, pero el mundo de poder y soberbia de los Grandoli tenía una grieta: el silencio de don Felipe. El anciano había estado en el hospital durante la última semana, en un estado delicado que Adela esperaba fuera el final. Su ausencia era la razón por la que Adela se sentía tan segura de su ataque. Si don Felipe no estaba para defender a Elena, no había nadie. Adela no sabía que, incluso desde el lecho de muerte, la verdad del anciano era más poderosa que todos sus millones. Mientras la policía registraba cada rincón, buscando el reloj, Adela sentía una euforia malvada. La justicia era suya, el poder era suyo, la humillación de Elena era total. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la verdad, pensaría Elena desde el fondo del coche patrulla, una frase que se convertiría en un eco profético, porque la verdad de don Felipe estaba a solo unas horas de ser revelada y de desmantelar este imperio de arrogancia. La semilla de la caída de los Grandoli había sido sembrada, no por el robo, sino por la injusticia. La acusación de robo en el bloque 1 no fue el punto más bajo de Elena, lo fue la hora siguiente, la hora de la exposición pública y la crueldad intensa. El subinspector Gutiérrez, un hombre joven y con un aire de hastío ante la podredumbre de la clase alta, se sintió incómodo, no por la sospechosa, sino por la anfitriona. Adela Grandoli dirigía la búsqueda como un director de orquesta dirige una sinfonía de castigo. La policía revisó la pequeña habitación de Elena, una celda minúscula en la zona de servicio bajo el nivel del jardín. Era un espacio pulcro y organizado, pero la presencia de los uniformados revolviendo sus escasas pertenencias convertía ese refugio de dignidad en un basurero. Adela y Marcelo se pararon en el umbral,
comentando cada objeto con sarcasmo. Vieron una foto de Elena con su madre, una mujer sencilla de campo. Mira, Marcelo, la foto familiar. ¿Crees que su madre le dio consejos sobre cómo robar a los ricos o fue un talento innato?, se burló Adela. Marcelo rió, un sonido hueco y desagradable. Pero la peor humillación ocurrió cuando Gutiérrez, siguiendo el protocolo, le pidió a Elena vaciar su pequeño bolso, el único accesorio que la acompañaba diariamente. Adela insistió en que lo hiciera frente a toda la servidumbre, reunida bajo coacción en el pasillo. Mientras Elena volcaba el contenido, solo unas pocas monedas, un billete de autobús arrugado, una libreta de notas y un pequeño crucifijo de madera, Adela se deleitó. ¿Ven esto, empleados? Adela elevó la voz, señalando el vacío del bolso. Esta mujer tiene tan poco que ni siquiera tiene para un buen bolso, y aún así se atreve a codiciar lo que no es suyo. La pobreza es una enfermedad que corrompe el alma. El comentario hirió a Elena más que cualquier golpe. No era una acusación de robo, era una sentencia de clase. La estaba juzgando por su origen, por su esfuerzo, por su falta de dinero. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente cayeron. Eran lágrimas de rabia y de profunda injusticia. En ese momento, Elena sintió que no era solo una empleada, era un símbolo de todos los humildes que son pisoteados por la soberbia del poder. Ella había sido tratada como invisible por meses, pero ahora la habían hecho dolorosamente visible solo para exponer su miseria. Gutiérrez, el subinspector, intervino con un tono seco. «Señora Grandoli, por favor, estamos buscando pruebas, no dando un discurso social». Adela lo miró con desprecio, pero retrocedió, su misión de humillación cumplida. Sin embargo, la búsqueda no dio frutos. El Rolex de oro no estaba en la habitación de Elena, ni en sus pertenencias, ni en ninguna parte de la zona de servicio. La frustración de Adela creció, pero ella ya tenía su plan B. La evidencia no importaba, la narrativa sí. No importa, oficial. Ella lo habrá escondido fuera, se lo habrá dado a un cómplice. El hecho es que nadie más que ella ha estado cerca de mi padre. El crimen está claro. La quiero fuera de mi casa hoy mismo. No pondrá un pie más en esta propiedad. Su decisión era final, un veredicto sin juicio. Mientras la sacaban, escoltada por un oficial, Elena se detuvo un segundo. Miró a Adela y, a pesar de sus lágrimas, encontró una pizca de firmeza que la propia Adela no esperaba. «Usted me puede sacar de aquí, señora Adela, pero no puede sacar la verdad. Don Felipe es un hombre honesto. Él sabe lo que yo soy». Adela soltó una carcajada estridente, un sonido que resonó en el mármol, pero en el fondo, una pequeña semilla de duda se plantó. Lo que ni Adela ni Marcelo notaron en medio de su júbilo fue un pequeño detalle en la mesita de noche del anciano don Felipe que el subinspector Gutiérrez sí vio cuando hizo una inspección de rutina en el dormitorio principal. No era el reloj, era un sobre sellado con el membrete de un bufete de abogados de la capital, uno que no era el bufete usual de los Grandoli. El sobre, discretamente colocado bajo una pila de libros antiguos, contenía la primera pieza de la verdad que la arrogancia de Adela había querido silenciar. Elena se fue, llevándose solo la ropa que llevaba puesta y su crucifijo de madera. Pero lo que Adela no entendió es que en el momento en que expulsó a Elena, también expulsó a la única persona que podía haber prevenido el desastre familiar que estaba por desatarse. La humillación de Elena fue la mecha de la explosión Grandoli. El subinspector Gutiérrez no era un hombre de grandes ambiciones, solo un funcionario que creía en el protocolo. Cuando Adela Grandoli lo presionó para que sacara a Elena de la propiedad sin pruebas, sintió el mismo asco que siempre le producía la prepotencia de los poderosos.
Por eso, el sobre sellado que encontró bajo la novela de don Felipe en el bloco 4 no fue un hallazgo casual. Fue una advertencia que decidió no ignorar. Mientras Adela celebraba la expulsión de Elena, Gutiérrez se guardó la información del sobre. No era relevante para la acusación de robo, pero su instinto le decía que la verdad de esa casa no estaba en el reloj, sino en la dinámica de poder. El sobre tenía el nombre de un bufete de abogados muy exclusivo, Mendoza y Asociados, conocido por manejar testamentos de grandes fortunas y, curiosamente, por ser rival del bufete familiar de los Grandoli. El contenido no era un testamento, sino una carta lacrada y notariada con una fecha de hace apenas 2 semanas, cuando don Felipe ya estaba hospitalizado. El sobre estaba dirigido a mi albacea de confianza y portador de la verdad, y contenía una instrucción críptica. Si en 72 horas no estoy en casa, que este documento sea entregado personalmente a la única persona que se preocupó por mi alma, no por mi dinero. Gutiérrez entendió al instante. Don Felipe, sintiendo su final, había anticipado el caos, y aunque el documento no mencionaba el nombre de Elena, el subinspector ya había presenciado quién era la única persona que se había preocupado por el alma del anciano y no por su billetera. Mientras tanto, en la mansión, Adela y Marcelo estaban en modo de control de daños, no por el reloj, sino por el estatus. Llamaron al abogado de la familia, el doctor Ramiro Núñez, un hombre tan tieso y codicioso como ellos. Ramiro, tienes que asegurarte de que si papá tiene algo escrito que beneficia a esa ladrona, quede anulado. Una acusación de robo es más que suficiente, ¿verdad?, preguntó Adela con su voz teñida de ansiedad. Ramiro Núñez, el abogado, era un experto en blindar fortunas, pero su rostro se contrajo. La acusación de robo es un buen comienzo, Adela. Pero si don Felipe hizo un cambio de última hora, un simple robo sin prueba no lo anula automáticamente. Tendríamos que probar incapacidad mental o coacción. El ambiente se volvió denso. La idea de que don Felipe pudiera haber movido piezas sin su conocimiento era una traición imperdonable. La riqueza había generado desconfianza, y ahora la desconfianza generaba terror. En las afueras, Elena, destrozada y con el corazón en un puño, había contactado a la única persona que podía ayudarla. Su prima, Lucía, una mujer sencilla pero con una voluntad de hierro, que trabajaba como dependienta en una tienda de comestibles y conocía a la gente correcta en los barrios. La humillación se había transformado en una necesidad desesperada de limpiar su nombre. No me importa el trabajo, prima. Me importa la mentira. Yo no robé. Lo juro. Lucía la miró. Te creo. Pero los Grandoli no son justos, Elena. Son poderosos. El poder que tienen es el que les da el dinero. Yo tengo la verdad, aunque no valga nada, contestó Elena con una nueva determinación. Mientras Elena buscaba una manera de limpiar su nombre, el subinspector Gutiérrez decidió hacer una llamada discreta al bufete Mendoza y Asociados, bajo el pretexto de una investigación de rutina. Le confirmaron que el sobre que tenía en su poder era legítimo y extremadamente importante para la voluntad del señor Grandoli. Le aconsejaron: entregue ese sobre a la persona indicada en el documento tan pronto como sea posible y manténgalo lejos de la familia Grandoli. Esto es un asunto de verdad moral, no de policía. Gutiérrez sintió el peso del destino en su mano. Él era el portador de la justicia poética. Ahora tenía que encontrar a la única persona que se preocupó por su alma. Y solo había una candidata clara. En la mansión, Adela y Marcelo planeaban su próximo movimiento para desmantelar cualquier posible traición de don Felipe. Estaban tan enfocados en el dinero y en la mentira del robo que no notaron que el reloj perdido,
La excusa de toda la humillación yacía donde siempre había estado, en el bolsillo del pijama de don Felipe, quien, en su confusión hospitalaria, lo había llevado consigo. El reloj no se había robado. Estaba esperando al verdadero ladrón, el tiempo. El juego de la verdad había comenzado, y el árbitro era un sobre sellado en manos de un policía honesto. El arrogante no tenía idea, pero su caída ya había comenzado, y el sobre era la cuenta regresiva. La investigación que siguió no se trataba de buscar un reloj, se trataba de desenterrar una verdad incómoda. El subinspector Gutiérrez, moviéndose con la discreción de un fantasma en el sistema, comenzó a seguir la pista de Elena, no como sospechosa, sino como la destinataria clave del sobre. La encontró gracias a la dirección de su prima Lucía, en un barrio humilde, donde el aroma a pan recién horneado y el ruido de la vida cotidiana reemplazaban el silencio pretencioso de la mansión. Cuando Gutiérrez se sentó frente a Elena y Lucía en una pequeña mesa de cocina, Elena estaba preparada para otra ronda de interrogatorios humillantes. Pero la expresión del policía era diferente, seria, casi respetuosa. «Señorita Elena», comenzó Gutiérrez bajando la voz, «sé que la acusaron de un robo que no cometió, y sé por qué la sacaron de allí. No fue por el reloj, fue por el miedo». Sacó el sobre de su bolsillo interno. «Encontré esto en la habitación de don Felipe. Es de un bufete de abogados muy serio, y si entiendo bien, usted es la única persona que puede recibirlo». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. El membrete de Mendoza y asociados era ajeno a su mundo. ¿Un secreto de don Felipe? ¿Para ella? Lucía miraba con una mezcla de sospecha y esperanza. Gutiérrez explicó el contenido críptico de la carta notariada. El documento debía ser entregado a la única persona que se preocupó por mi alma. «Señorita Elena, ¿alguna vez don Felipe le habló de sus asuntos financieros o de un testamento?», preguntó el policía. Elena pensó profundamente. «Nunca de dinero, solo de sus penas. Me dijo que estaba cansado de la avaricia, que su familia estaba esperando que muriera para devorar lo poco que le quedaba. Me dijo que estaba haciendo un ajuste de cuentas final, un acto de justicia, porque su corazón no podía irse en paz sabiendo que la codicia ganaría». Esa frase, un ajuste de cuentas final, resonó. Era la pieza que faltaba. Don Felipe no estaba dejando una herencia cualquiera, estaba ejecutando una justicia moral que había planificado meticulosamente para castigar la arrogancia y premiar la dignidad. Mientras Elena y Gutiérrez iniciaban esta alianza silenciosa en el mundo exterior, en la mansión Grandoli, Adela y Marcelo intensificaban su guerra de nervios. Al no encontrar el reloj, Adela se convenció de que Elena era parte de una conspiración más grande. Ella y Marcelo comenzaron a presionar al doctor Ramiro Núñez, el abogado de la familia, para que acelerara los trámites y declarara a don Felipe incapacitado. Su plan era tomar el control de las cuentas antes de que el anciano muriera, sin importar lo que contuviera ese misterioso testamento. En un momento de suprema tensión, Adela irrumpió en el hospital, exigiendo ver a su padre para presionarlo, para sonsacarle cualquier información sobre documentos que hubiera firmado. Pero don Felipe, aunque débil, aún conservaba esa astucia de viejo lobo de mar. Cuando Adela entró, él se aferró a su pijama con una mano, y en ese gesto, una pieza crucial del secreto se deslizó. Un papelito cayó al suelo, justo donde Adela, preocupada solo por manipular a su padre, no lo vio. Era una clave numérica garabateada en un trozo de papel. Una de las enfermeras, la joven Carolina, que había sido testigo de la crueldad de Adela hacia Elena en el pasado, vio caer el papel. Con el corazón acelerado, lo recogió discretamente mientras Adela despotricaba sobre la incapacidad de su padre para manejar sus asuntos.
Carolina, recordando la bondad de Elena, se puso en contacto con la servidumbre de la mansión que había sido despedida injustamente. Finalmente, la información llegó a Lucía, la prima de Elena. La enfermera Carolina tiene algo importante que don Felipe dejó caer, una clave. El destino estaba tejiendo su red. La humillación de Elena no solo había despertado la conciencia de un policía, sino también la solidaridad de los invisibles. Elena y Gutiérrez ahora tenían el sobre, y con la ayuda de Lucía y Carolina, estaban a punto de conseguir la clave que abriría el verdadero secreto que don Felipe había ocultado a su familia. El miedo de Adela era fundado. La verdad, orquestada por los humildes, estaba a punto de desmantelar su imperio. La siguiente escena será el momento cumbre, la revelación del verdadero plan de don Felipe y la caída del arrogante Marcelo. El momento de la verdad llegó en la oficina del notario Mendoza, el mismo del misterioso sobre. Elena, acompañada por Lucía y por el subinspector Gutiérrez, quien había tomado un día libre para garantizar que la justicia se cumpliera, sintió que el aire se cargaba de electricidad. Adela y Marcelo Grandoli, junto con su abogado, el doctor Núñez, también estaban presentes, citados por el bufete Mendoza en un acto protocolario que Adela creía que sería la confirmación de la incapacidad de su padre. Adela los miró con un desprecio apenas disimulado, especialmente a Elena, a quien creía derrotada y humillada. ¿Qué hace aquí la ladrona Núñez? Debería estar en prisión, siseó Adela. El notario Mendoza, un hombre de maneras austeras y voz profunda, golpeó suavemente la mesa. Silencio, por favor. Estamos aquí para cumplir la voluntad notariada de don Felipe Grandoli, quien lamentablemente ha fallecido esta mañana. La noticia de la muerte de don Felipe cayó como una bomba. Adela y Marcelo apenas disimularon su alivio, pensando solo en el acceso inmediato a las cuentas. Adela incluso lanzó una mirada triunfal a Elena, como si la muerte de su padre fuera una victoria personal. Mendoza continuó. Don Felipe estableció una cláusula de ejecución inmediata antes de su deceso. Señora Grandoli, su padre sabía de las tensiones en su familia. Su testamento principal se leerá en 10 días. Pero existe un codicilo, el documento que estaba en posesión de la señorita Elena. Este codicilo se abre hoy. Adela se puso de pie. Eso es ilegal. Mi padre estaba enfermo. Esa mujer lo manipuló. Al contrario, señora, replicó Mendoza con calma glacial. Este documento fue firmado ante mí, un notario público en pleno uso de sus facultades mentales, y está acompañado de la clave que verifica su autenticidad y propósito. Miró a Elena. Señorita Elena, ¿tiene usted el documento y la clave? Elena, con una serenidad que nunca antes había conocido, deslizó el sobre y de su bolsillo sacó el trozo de papel arrugado con la clave numérica que Carolina la enfermera había recuperado. Se lo entregó al notario. Mendoza tecleó la clave en un dispositivo de seguridad. Un documento digital se proyectó en la pared. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El notario leyó con voz firme. Por la presente y en ejercicio de mi plena voluntad, y habiendo sido objeto de constante desprecio y manipulación por parte de mis herederos consanguíneos, decido lo siguiente. En virtud del profundo respeto, dignidad y cuidado moral, que solo me brindó la señorita Elena Reyes, mi cuidadora y confidente, procedo a nombrarla la asesora de confianza y albacea ejecutiva de mi patrimonio y de la mansión Grandoli, con efecto inmediato. Un grito ahogado salió de Adela. Marcelo se quedó petrificado, su cara palideciendo hasta el color del mármol. La humillada, la que acababan de acusar de ladrona, acababa de ser nombrada jefa. Mendoza continuó, con la parte que causó el verdadero plot twist.
Esta designación incluye un poder notarial absoluto para administrar los activos del holding Grandoli durante los próximos 3 meses, tiempo que se requiere para la ejecución del testamento principal. Además, la señorita Reyes recibirá una compensación inmediata de $2 millones por daños morales y servicios excepcionales, transferibles de la cuenta personal del difunto. Y para evitar cualquier conflicto de interés, la señorita Reyes ocupará la residencia principal, la mansión Grandoli, como su hogar temporal, y la familia Grandoli deberá desalojar las instalaciones en un plazo de 48 horas o se enfrentarán a la ley de desalojo por intrusión. El arrogante no tenía idea, pero su caída ya había comenzado. Adela se tambaleó, sosteniéndose del hombro de Marcelo. La traición era absoluta, la justicia poética era cruel, el poder no había cambiado de manos, se había transferido de corazón. Elena, la mujer que acababan de acusar de robar un reloj de $10,000, ahora controlaba un imperio de millones. Miró a Adela, no con odio, sino con una profunda y silenciosa tristeza. La dignidad había ganado. El clímax de la reunión en la notaría no terminó con la lectura del codicilo. Adela Grandoli, humillada por la verdad y aterrada por la pérdida de control, se negaba a aceptar la realidad. Su soberbia habitual se había transformado en una furia irracional. Esto es una farsa. Una empleada sin estudios no puede manejar el patrimonio de mi padre. La justicia de la ley anulará esta locura, gritó con la voz histérica, golpeando la mesa de caoba maciza. El notario Mendoza, imperturbable ante la explosión de Adela, esperó a que el silencio regresara a la oficina. Señora Grandoli, el subinspector Gutiérrez puede atestiguar que el supuesto robo fue una acusación infundada. El reloj de su padre, la excusa de toda esta humillación, ha sido recuperado en el pijama del difunto. Su acusación contra la señorita Reyes fue, por lo tanto, un acto malicioso. El codicilo de don Felipe preveía esta reacción y por eso ordenó un desalojo forzoso para garantizar que su voluntad se cumpliera sin la obstrucción de la codicia familiar. Fue Gutiérrez, el hombre de la ley honesto, quien dio el golpe legal final. Señora Adela, su intento de desacreditar a la ejecutiva recién nombrada, basándose en una acusación falsa, justo después de que su padre le confió este inmenso poder, no es solo inmoral, es legalmente peligroso. Podría considerarse un intento de fraude procesal. Mi consejo profesional es simple, no obstruya la ley. Ahora, la señorita Elena Reyes es la única administradora legal de la propiedad y del holding. Elena se puso de pie. Ya no era la mujer invisible que limpiaba las alfombras. Había asumido la autoridad que don Felipe le había otorgado, una autoridad nacida de la dignidad. Se dirigió a Adela y Marcelo con una calma que desarmaba. Señora Adela, Marcelo, dijo Elena manteniendo el tono respetuoso, pero con la firmeza de quien porta la verdad. Ustedes me humillaron, me trataron como si fuera menos que el polvo. Su dinero intentó destruir la única cosa que me da valor, mi nombre. Don Felipe no me dio este poder para vengarme, sino porque sabía que yo no lo usaría para el beneficio personal. Yo usaré este poder para hacer lo que ustedes nunca hicieron, cuidar de su legado. Marcelo, aún con la arrogancia intacta, intentó una última jugada. No tienes la capacidad, vas a hundir las empresas, no sabes nada de finanzas. No voy a hundir nada, Marcelo, replicó Elena, y la siguiente frase resonó como una campana de sentencia. Voy a sanar lo que ustedes estaban destruyendo. Mi primer acto como ejecutiva de confianza es ejecutar la orden que su padre me dio en privado, una auditoría forense inmediata y completa de todas las cuentas y transacciones del holding Grandoli de los últimos 5 años. Don Felipe ya había notado irregularidades y comenzó la investigación antes de morir.
Quería saber dónde estaban yendo los millones que no se invertían en la empresa, sino en los gastos personales y lujos excesivos de ustedes. Esa fue la verdadera caída. No era solo la pérdida de la mansión, era la exposición de sus propios crímenes. Adela y Marcelo no solo habían sido despojados, habían sido entregados a la justicia por su propia víctima, con un auditor y un policía observando. La vergüenza de ser expuestos como malversadores ante un notario era el castigo social y moral que don Felipe había orquestado. La soberbia se desmoronó. Adela se llevó las manos a la cabeza, su maquillaje caro ahora agrietado por las lágrimas de la rabia impotente. Elena, continuó, asegurando su victoria con actos de justicia para el resto del mundo invisible de la mansión. Señor Mendoza, por favor, notifique a todos los empleados de la mansión Grandoli que quedan recontratados con un aumento de sueldo del 20%, con la única excepción de cualquier persona que haya participado activamente en mi humillación o en el encubrimiento de las irregularidades financieras. Miró a la descompuesta Adela. Señora Adela, señor Marcelo, tienen 48 horas para desalojar. Y por último, cuando se vayan, dejen el Rolex de don Felipe en la caja fuerte, sellado. Es una reliquia sentimental. Y a diferencia de mí, ustedes sí tienen una deuda moral y posiblemente legal pendiente con la justicia. La mujer humillada se había levantado, investida no solo de poder financiero, sino de la más pura justicia poética. Ella no buscaba la riqueza, buscaba limpiar su nombre y ejecutar la última voluntad de un hombre que amaba la honestidad más que el oro. El dinero había querido ocultar la verdad, pero la verdad, envuelta en la dignidad de una empleada, había triunfado. Los días que siguieron fueron un torbellino de movimiento. Adela y Marcelo abandonaron la mansión Grandoli en un silencio humillante, llevándose solo lo esencial, sus rostros marcados por la derrota y el temor a la auditoría inminente. La soberbia se había topado con un muro inamovible de legalidad y moralidad. Elena, por su parte, se movió con una quietud que contrastaba con el lujo de la casa. No se instaló en el suntuoso dormitorio principal. Eligió una suite modesta en el segundo piso. Su primer acto oficial fue una reunión con la servidumbre, los verdaderos testigos de la tiranía Grandoli. Les explicó la situación sin arrogancia, sino con la seriedad de una colega que había sido elevada por la justicia. Los aumentos salariales y las nuevas condiciones laborales, respeto, dignidad y horarios justos, cambiaron el ambiente de la mansión de un lugar de miedo a un lugar de trabajo con propósito. La anciana señora de la limpieza, que había presenciado la humillación de Elena en el bloque 1, se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Gracias, señorita Elena. Ahora esta casa tiene alma». Elena le sonrió. «Esta casa siempre tuvo alma, doña Carmen, solo que la teníamos escondida». Elena no se transformó en una millonaria ostentosa, cumplió escrupulosamente su rol de ejecutiva, convocó a un equipo de gestores honestos y junto con el notario Mendoza comenzó a sanear las finanzas del holding, revirtiendo las decisiones que Adela y Marcelo habían tomado por pura vanidad. Ella supervisaba los balances en la misma mesa donde, meses antes, había servido el té. Era la misma persona, pero el contexto había cambiado. En una tarde tranquila, Elena visitó el hospital y se despidió de don Felipe en el silencio de su habitación vacía. Le habló, como tantas veces antes, de las pequeñas cosas, del jardín que ahora volvía a florecer sin las sombras de la avaricia, y de la paz que sentía la casa. «Usted me dio su verdad, don Felipe, y con ella sanamos no solo la mansión, sino la dignidad de todos los que aquí trabajamos. Su justicia fue más grande que su dinero».
El verdadero desfecho emocional no fue la riqueza de Elena, sino la reconciliación con su propio pasado. El dinero de la compensación de $2 millones le permitió comprar una casa cómoda para su madre y asegurar el futuro de su familia. Pero su trabajo en la mansión Grandoli se convirtió en una misión. Ella no se quedó con el poder por gusto, sino por el compromiso de honrar la dignidad de don Felipe. Al final de los 3 meses, el testamento principal de don Felipe se leyó. El grueso del patrimonio fue a parar a una fundación de beneficencia para ancianos y exempleados de sus minas, dejando a Adela y Marcelo solo con una renta mensual modesta que les obligaría a llevar una vida sobria, lejos de la opulencia y el derroche. Don Felipe les había dado una última lección: el dinero debe ser una herramienta, no un dios. Elena fue nombrada directora de la fundación y se convirtió en la guardiana del legado moral del anciano. Ella cumplió su promesa. El arrogante cayó de su trono de soberbia. El humilde se levantó por la fuerza de su verdad, porque al final la verdad siempre encuentra su camino. Y a veces el destino usa a los más humildes para ejecutar la justicia más grande. El tiempo, el gran juez silencioso, continuó su marcha, y con él la justicia de don Felipe Grandoli se cimentó. 6 meses después de la lectura del testamento, la mansión Grandoli ya no era ese mausoleo de mármol y frialdad. Ahora era la sede principal de la Fundación Don Felipe Grandoli para la Dignidad, una organización que apoyaba a cuidadores, enfermeras y personal de servicio en todo el país. El jardín, antes descuidado, florecía con especies que Elena recordaba que le gustaban al anciano, un recordatorio constante de que la vida renace donde hay propósito. Elena, ahora formalmente la directora ejecutiva de la fundación, seguía viviendo en la mansión, pero su vida era de servicio. Los $2 millones estaban asegurados, pero su verdadera recompensa era ver cómo la dignidad era restaurada en otras vidas humildes. Ella seguía tomando el café de la mañana en la misma cocina, ahora renovada, pero sin un gramo de la soberbia que la había habitado. Su prima Lucía se convirtió en su asistente de confianza, y el subinspector Gutiérrez, con quien mantenía una amistad respetuosa, visitaba a menudo para ver el milagro de justicia que habían orquestado juntos. Y Adela y Marcelo. El dinero que les dejó don Felipe no fue suficiente para sostener su estilo de vida de derroche, pero sí para mantenerlos a flote. La justicia de don Felipe no fue la ruina total, sino la obligación de humildad forzada. Se vieron obligados a mudarse a un apartamento modesto, lejos de la colina. El castigo final no fue la pérdida de la mansión, sino la pérdida de su estatus. Las personas que antes los adulaban por su dinero, ahora los ignoraban o los miraban con la curiosidad mórbida de quien ve una tragedia pública. Marcelo tuvo que buscar un empleo por primera vez, una experiencia que lo confrontó con el mundo real, y Adela tuvo que aprender a cocinar y a limpiar, tareas que antes consideraba degradantes. La lección del dinero no había sido aprendida por completo, pero la lección de la dignidad había sido impuesta. Elena, en cambio, floreció. Su rostro, antes marcado por la fatiga y la preocupación, ahora mostraba una serena fortaleza. Un día, al pasar por el gran salón de la mansión, donde Adela la había humillado frente a toda la servidumbre, Elena se detuvo. En lugar de los retratos de los Grandoli, ahora colgaban cuadros de don Felipe con el personal de la fundación, con una placa que rezaba: «Aquí honramos el servicio y el respeto». Ella recordó la frase que don Felipe le había dicho, ahora con un significado aún más profundo. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la verdad. La verdad de Elena, la verdad de su inocencia y su nobleza, había superado al oro de los Grandoli.
El epílogo cierra con un mensaje de esperanza y una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y el destino. Esta historia nos recuerda que, a menudo, los hilos del destino son tejidos por las manos más inesperadas. La arrogancia siempre siembra las semillas de su propia caída. La justicia no es solo una ley en un libro, es una fuerza moral que se equilibra, incluso si tarda años en hacerlo. Y cuando la codicia intenta ocultar la verdad, siempre habrá un corazón noble, como el de Helena, dispuesto a revelarla. No dejes que el peso de la humillación te detenga. Mantente firme en tu dignidad, porque esa es la única riqueza que nadie, ni todo el dinero del mundo puede quitarte. Tu momento de justicia siempre llegará. Ahora cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Quiero conocerte. Y si esta lección de vida te tocó el corazón y crees, como nosotros, en el poder de la verdad, suscríbete al canal. Ayúdanos a que estas historias de redención y justicia poética sigan viajando por el mundo, curando corazones y enseñando que la humildad, al final, siempre será más grande que cualquier fortuna. Hasta la próxima historia de tiempos actuales.